Entonces, ¿por qué las prótesis trapecio metacarpianas tienen tantos detractores? Pues evidentemente asemejar esta compleja arquitectura ósea pues no es una tarea fácil. ¿Cuáles son las ventajas teóricas de las artroplastias totales trapecio metacarpianas? Pues que mantienen el movimiento, disminuyen el dolor articular, previenen el acortamiento del pulgar, mejoran la fuerza de la pinza. Y para mí la gran diferencia con la gran mayoría del resto de técnicas es la recuperación tan rápida que aportan. De momento, aunque la literatura defiende que las artroplastias no biológicas no son las mejores, creo que es cuestión de tiempo que las cosas empiecen a equipararse. Entonces, la pregunta fundamental de esta charla es, ¿compensa el precio a pagar? Y cuando digo a pagar, hablo de términos económicos. Bueno, buenas tardes desde España y buenos días a todos los que se conecten desde Latinoamérica. Hoy la charla con el autor la voy a dar yo mismo. Para todos los que no me conozcan, soy el doctor Sergio Barrera. Generalmente modero estas charlas, pero bueno, debido a un fallo de última hora, pues era un tema que yo tenía pendiente de presentar, lo iba a presentar en junio. Y finalmente, pues nada, hemos avanzado esta charla y la vamos a dar hoy. Vamos a hablar sobre la artroplastia trapecio metacarpiana, artroplastia no biológica, artroplastia de sustitución total. Y vamos a hablar un poco sobre los implantes y si es el mejor implante que podemos utilizar o cómo está hoy en día un poquito la literatura y cuál es mi experiencia con este implante. Entonces, bueno, de la articulación trapecio-metacarpiana dependen algunos factores muy importantes, como depende la longitud del pulgar, la fuerza, el movimiento libre del pulgar y la precisión. Por lo cual, cualquier técnica que pretenda reconstruir esta articulación debe tener en cuenta todos estos aspectos. Evidentemente, asemejar esta compleja arquitectura ósea pues no es una tarea fácil, ya que tiene múltiples carillas articulares, como la superficie cóncava que ofrece para el primer metacarpiano, a nivel proximal la carilla para el trapezoide y el escafoides, y por último la superficie para el segundo metacarpiano. Actualmente disponemos de muchas alternativas terapéuticas para tratar la artrosis de la base del pulgar y a pesar de que en muchos artículos nombran a la trapecectomía como el gol estándar, yo creo que lo justo sería decir que la literatura actual no es capaz de objetivar una técnica que sea superior al resto. Estos son los resultados que podemos obtener con una artroplastia trapecio-metacarpiana a las 6 semanas postoperatorias, una recuperación de la longitud del primer radio, un balance articular completo en un tiempo de recuperación extremadamente rápido, un aumento de la fuerza de la pinza y todo ello con unos grados de satisfacción muy elevados. ¿Cuáles son las ventajas teóricas de las artroplastias totales trapecio-metacarpianas? Pues que mantienen el movimiento, disminuyen el dolor articular, previenen el acortamiento del pulgar, mejoran la fuerza de la pinza y para mí la gran diferencia con la gran mayoría del resto de técnicas es la recuperación tan rápida que aportan. Vamos a ver algunos de los pasos fundamentales de la técnica quirúrgica. Más adelante presentaremos la técnica quirúrgica completa. Aquí podéis ver la preparación del vástago. Veis cómo se realiza mediante estas fresas. Aquí una vez ya tenemos el vástago ya se ha labrado, implantamos el vástago definitivo. Ahí podéis ver el vástago definitivo. Hacemos una osteotomía del trapecio. Después hablaremos de por qué lo hacemos. Este es el fresado del cótilo, que como podéis ver se realiza de forma manual.
Ahí ya tenéis la implantación del cótilo definitivo y su impactación. Y una vez la artroplastia ya está reducida, comprobamos la estabilidad intraoperatoria. Esta es la radiología postoperatoria inmediata. Y entonces, hablando ya un poco conceptualmente sobre la prótesis, pues por ejemplo, en este artículo del 2017 se habla específicamente de artroplastia maya de Lepín. Se implantaron 96 artroplastias en 80 pacientes con un seguimiento mínimo de unos 5 años. Una edad media de 68 años. Presentaron una mejoría significativa del Quick Dash. El balance articular fue equiparable al pulgar contralateral, un aumento significativo de la fuerza de la pinza y la tasa de supervivencia de la serie pues, fue del 93%. Entonces, ¿por qué las prótesis trapecio metacarpianas tienen tantos detractores? Pues hay varios motivos, pero entre todos ellos destacan, por un lado, las complicaciones, como por ejemplo la luxación, la inestabilidad de la artroplastia bajo estrés o el aflojamiento o arrancamiento del cótilo, que más adelante hablaremos sobre cómo minimizarlas. Algunos artículos objetivan la tasa de complicaciones de sus series en torno al 36%. La complicación más frecuente es el desarrollo de una tendinopatía en torno al 16%. Otras series hablan de un 13% de tendinopatía de Kerbein. Y yo personalmente ya hace tiempo que libero la primera corredera durante el procedimiento, tratando de minimizar esa complicación que se ha visto que es muy frecuente. Una de las complicaciones más temidas es la luxación, con un 4,5%, que habitualmente suele ser en las primeras semanas o meses y se relaciona directamente con la técnica quirúrgica y en concreto con la orientación del cótilo. El aflojamiento del cótilo es del 2,6%, suele ser una complicación tardía y esta depende más del tipo de la artroplastia, del par de fricción y de características intrínsecas de la artroplastia de la prótesis. Además, se describen una serie de factores que se relacionan con el aumento de las complicaciones, como puede ser el grado de la deformidad del pulgar, la posición y orientación del cótilo y además la calidad ósea del trapecio. Por otro lado, otra de las críticas hacia esta técnica es el precio del implante. El precio en cuanto a lo económico y además, sobre todo al inicio de la curva quirúrgica, alargando el procedimiento y el tiempo quirúrgico, lo que generalmente pues eso también se puede contabilizar como gasto. Y es que no nos podemos olvidar que el gran desafío de la artroplastia no biológica es que competir respecto al procedimiento basados en la resección trapezoidal, que preserva el movimiento y tiene un historial exitoso y además es un procedimiento, digamos, bastante baratito, pues nunca ha sido algo sencillo. Entonces vamos a conocer un poco al enemigo contra el que se enfrentan las artroplastias totales. Actualmente el gold estándar es en el tratamiento de la rizartrosis, pues en la mayoría de los artículos continúa siendo la trapecectomía. Y es curioso que utilizan la palabra permanece o que continúa, ya que parece que están hablando de los galos que soportan los ataques de los romanos en Asterix y Obelix. Si la técnica contra la que el resto de opciones se tiene que comparar y en la que habitualmente las publicaciones dictaminan que el vencedor es de nuevo la trapecectomía, eso debe ser a que se debe que tiene unos resultados muy buenos, ¿no? Pues si uno analiza los resultados de la literatura, observa que califica los resultados como razonables. De nuevo es curioso que se utilice el término razonable en literatura científica con una resolución del dolor cercana al 85%, lo que significa que el 15% de los pacientes debe continuar con dolor, o por lo menos no con unos resultados excelentes. Refieren un buen movimiento, eso sí, sin poder objetivar un aumento de la fuerza en el postoperatorio, que eso sí que hemos visto que las artroplastias lo aportan. Así que si estos resultados son razonables, pues la trapecectomía permanece como el gol estándar. Yo considero que debería ser por algo más, pero bueno, esos son los resultados que podemos encontrar en la literatura. Todas las publicaciones destacan que los resultados son muy estables, que a largo plazo no suelen requerir más tratamientos
Así, su punto más fuerte es el bajo índice de complicaciones. Y de hecho hay artículos en que solo destacan que la trapecectomía tiene menos complicaciones que la artroplastia de interposición y reconstrucción ligamentosa. Sin recoger más datos sobre el balance articular, dolor, escalas funcionales, fuerza, satisfacción, solo complicaciones. Cuanto menos es curioso, ya que además hay que tener en cuenta que la mayoría de los artículos pues, valoran las complicaciones únicamente como reintervención, lo que yo personalmente considero que es un sesgo, ya que si comparas una técnica en la que quitas el trapecio contra cualquier técnica que quitas el trapecio completa o parcialmente y realizas una interposición o suspensión o interpones un implante de cualquier tipo, pues evidentemente es mucho más fácil sufrir una reintervención cuanto más compleja sea la cirugía y además, hay que tener en cuenta otro factor que en estos tiempos actuales en los que todo el mundo requiere una recuperación precoz, pues para reincorporarse a sus actividades laborales o deportivas, la trapecectomía requiere habitualmente un año para obtener un buen resultado. Entonces, la pregunta fundamental de esta charla es, ¿compensa el precio a pagar? Y cuando digo a pagar, hablo de términos económicos. En España este implante está alrededor de los 1.500 euros de coste económico y además de las posibles complicaciones asociadas a una artroplastia no biológica. Pues si uno revisa según qué artículos, incluso revisiones sistemáticas de revistas prestigiosas como la Americana de la Mano, parece que no. Aunque en este artículo de nuevo no comparen los resultados clínicos de los pacientes, solo las complicaciones, las que además describen como reintervenciones, lo cual también puede significar que las artroplastias no biológicas no tienen un posible rescate y las biológicas el rescate pues es mucho más complicado. Además, si intentamos comparar las tasas de complicaciones de las artroplastias no biológicas con las biológicas, encontramos que no se puede realizar un metaanálisis debido a la baja calidad de los estudios incluidos, lo cual cuanto menos es curioso. Bueno, y de todas ellas, pues ¿cuál es la mejor? Pues de nuevo vamos a lo mejor que tenemos en la literatura, o por lo menos eso dicen, que son las revisiones sistemáticas, donde reconocen que los resultados de las artroplastias totales son superiores al resto en el corto y medio plazo, pero con demasiadas complicaciones a largo plazo, o por lo menos eso piensan ellos. Estos resultados varían mucho en función del tipo de implante y de nuevo se comparan las artroplastias biológicas, que son una muestra muy homogénea, con las artroplastias no biológicas, que son una muestra muy heterogénea porque depende del tipo de implante. Y esto otra vez provoca que no se puedan realizar un estudio por metaanálisis por la baja calidad de los artículos incorporados, lo cual de nuevo, cuanto menos es curioso. De todas maneras, pues ya hay estudios prospectivos donde comparan artroplastias totales de sustitución versus artroplastias de resección, interposición y reconstrucción ligamentosa con datos muy completos a nivel clínico y radiológico, de forma preoperatoria, postoperatoria, con un nivel de evidencia 2, donde las artroplastias obtienen mejor resultado a medio plazo, a 4 años, con un 5% de luxaciones y un 2,5% de aflojamiento del cótilo. Si analizamos la supervivencia de las series de artroplastias más largas, primero podemos ver los grandes cambios en función del tipo de artroplastia y si nos centramos en las que mayoritariamente se utilizan actualmente, vemos que la supervivencia media a los 10 años está en torno al 90%. La mayoría de los artículos relacionan las complicaciones iniciales con la curva de aprendizaje y las complicaciones tardías son más intrínsecas del tipo de la artroplastia que estamos utilizando. En la supervivencia de las artroplastias siempre se destaca la orientación del cótilo como un factor esencial. En este artículo se estudia específicamente cuál es la mejor posición del cótilo para evitar complicaciones a corto plazo como la luxación y a largo plazo como el aflojamiento. Y destacan que la posición ideal es paralela a la articulación escafo-trapecio-trapezoidea en el mismo eje que el metacarpiano y con un 7%, con 7 grados de offset volar.
Ya hace años que yo personalmente implemento en mi técnica quirúrgica una osteotomía de la superficie distal del trapecio. La idea es hacer una osteotomía paralela a la articulación SPT. De esta manera resecas los osteofitos entre el primer y el segundo metacarpiano. El osteofito volar además puedes orientar el cótilo justo en el centro del trapecio y de esa manera centrar el metacarpiano. Aquí podéis ver el resultado de este paso. Una vez ya se ha hecho la osteotomía, pues procedemos a resecar esos osteofitos. Como podéis ver, es una osteotomía justo en la base de la concavidad, resecando 1 milímetro, 2 milímetros máximo de la parte más profunda de la concavidad y obteniendo una superficie completamente plana, que es mucho más fácil de orientarte y de poder trabajar el cótilo, ¿no? El labrado del cótilo. Este es un estudio muy bueno, basado en casi 500 prótesis del registro noruego de artroplastias, en el que se comparan diferentes tipos de artroplastia. Objetiva que entre las artroplastias no biológicas, la artroplastia total con un diseño de ball and socket es el que mejores resultados aporta. Mejores las no cementadas y las no constreñidas, y el mejor par de fricción es el metal polietileno. Evidentemente, una artroplastia en ball and socket, que asemeja más una cadera a una articulación trapecio-metacarpiana, pues no reproduce exactamente la anatomía de la articulación, pero es cierto que aporta un movimiento satisfactorio en los tres ejes, incluyendo incluso el de rotación. La industria sigue avanzando en el desarrollo de nuevos modelos de artroplastia, como las de doble movilidad, que ya hace unos años que se están utilizando. Y estas, en principio, las ventajas teóricas que aportan son el aumento del rango de movimiento seguro, a la vez que disminuye el riesgo de luxación y el aflojamiento del cótilo. Personalmente, ya hace algunos años que estoy utilizando la doble movilidad. Aquí podéis ver algunos de los detalles de la doble movilidad y del aspecto de una artroplastia de doble movilidad versus una estándar. Y yo personalmente lo que he podido comprobar, si bien un aumento de la movilidad lo estamos intentando objetivar y por lo menos en mi serie no lo he podido comprobar, lo que sí que he visto es que la tasa de luxaciones ha disminuido mucho. De hecho, estamos haciendo un artículo de la curva de aprendizaje de un cirujano, por ejemplo, en mi caso, que yo aprendí, mis primeras 100 prótesis fueron con una artroplastia estándar versus a la curva de aprendizaje actual con los cirujanos noveles actuales que están poniendo la doble movilidad directamente. Y evidentemente el índice de complicaciones pues, ha disminuido, sobre todo el de luxación. Ya hay algunos artículos que hablan de su experiencia con un seguimiento mínimo de 3 años de las artroplastias de doble movilidad, consiguiendo muy buenos resultados clínicos y una reducción de la tasa de luxación a únicamente un 0,5%. Recordemos que en el resto de series de las prótesis estándar, pues esto estaba en torno al 5%, por lo tanto se ha disminuido unas 10 veces. En este artículo del 2023 de la Europea de la Mano, objetivan una tasa de luxación del 0% en 55 implantes, a pesar de que el seguimiento es solo de 2 años, pero es tiempo más que suficiente para identificar una complicación como la luxación, que, como hemos comentado, sucede en los primeros meses o semanas después de la implantación. En este artículo, sobre 107 prótesis con un seguimiento mínimo de 3 años, de nuevo, no se identificaron luxaciones. Las complicaciones totales han disminuido a menos de un 5% debido al aflojamiento de los componentes, principalmente del cótilo, pero ya no se identifican luxaciones. En este gráfico podéis ver cómo, aumentando el espacio entre el centro de la concavidad del cótilo, que es el punto A, al punto B, que es el contorno lateral del cótilo, esto disminuye las posibilidades de luxación, que es lo que ha generado el hecho de tener la doble movilidad, ha hecho que la profundidad del cótilo aumente, aumentando ese espacio y disminuyendo la tasa de luxación.
Cuando yo empecé a poner las prótesis, inicialmente las indicaciones y sobre todo las contraindicaciones de esta técnica eran muy estrictas. Y una de ellas era la artrosis grado 4, que incluye la articulación escafo-trapecio-trapezoidea. Este es un ejemplo de de una artrosis grado 4 en el que identificamos que además de una artrosis trapecio-metacarpiana, hay una artrosis escafo-trapecio-trapezoidea. Esto es importante identificar que no solo sea radiológica, sino que también sea clínica, porque hay varios estudios que ponen artroplastias únicamente en la articulación trapecio-metacarpiana si la articulación STT no es dolorosa, con buenos resultados, pero en aquellos pacientes en los que la articulación STT también sea dolorosa, pues hoy en día, gracias al desarrollo de otro tipo de implantes de superficie del polo distal del escafoides, pues también se pueden tratar este tipo de artrosis mediante estos dos implantes. Aquí veis un ejemplo clínico donde podéis ver la artroplastia trapecio-metacarpiana. Este es el cuello y este es el implante radiográfico. Y aquí podéis ver la prótesis Inca, que también es de Lepin, cómo sustituye el polo distal del escafoides. Evidentemente también se puede utilizar en artrosis que sea aislada de la articulación escafo-trapecio-trapezoidea, pero generalmente es raro encontrar artrosis únicamente STT, aunque también las hay, y generalmente se suele utilizar combinado con una artroplastia de la trapecio metacarpiana. Y para algunos casos, como casos en los que se ha hecho una trapecectomía previa, también se puede utilizar como rescate implantando la artroplastia con el cótilo directamente en el escafoides. Hay cierta discusión y en algunos foros, digamos que hay algunos autores que lo que defienden es que en algunos trapecios muy planos, que realmente sea difícil poner una artroplastia en el trapecio, ellos defienden directamente resecar el trapecio y hacer esta técnica de forma primaria, por decirlo de alguna manera. Yo únicamente lo he utilizado en casos secundarios, como casos de rescate, porque es verdad que en estos casos, cuando intentas implantar una artroplastia directamente en escafoides, pues por lo menos en mis manos, el 50% de los casos o 40% de los casos acaba en una artroplastia de suspensión. Yo utilizo artroplastias de tipo botón, tipo microlink, pero sí que siempre intento rescatarlo mediante este implante. En el 50% de los casos lo logro, en el 50% de los casos no lo logro y por lo tanto yo en caso de artrosis grado 4 prefiero primero poner una artroplastia STT y una artroplastia trapecio metacarpiana más que resecar el trapecio y directamente implantarlo en el escafoides. Esa es mi experiencia. Aquí os voy a enseñar la técnica quirúrgica completa. Hay mucha gente que está interesado un poco en ver la técnica quirúrgica completa. Este es un vídeo que dura 6 o 7 minutos, está muy resumido. Se hace un abordaje subcutáneo, evidentemente evitando pues, todas las estructuras nerviosas. Ahí identificamos el extensor pollicis brevis y lo hemos rebatido hacia volar. Hacemos una capsulotomía. Yo en mi caso utilizo una capsulotomía longitudinal, no utilizo una capsulotomía eh, en joystick. Y como podéis ver, pues liberamos muy bien toda la base del primer metacarpiano. Es muy importante liberar todas las estructuras ligamentosas para poder trabajar. Aquí hacemos una osteotomía de la base del metacarpiano. Básicamente yo me oriento con el osteofito volar de la base del metacarpiano. Aquí podéis ver cómo se reseca ese osteofito. Yo prefiero resecarlo para evitar posibles impingements. Ahí lo vamos a extraer.
Iniciamos en la preparación del vástago. Yo lo hago con la misma pinza. Siempre es un poquito más dorsal el eje de la diáfisis del primer metacarpiano. Y vamos pasando las fresas, primero manualmente sin picar. Ahí podéis ver que ya es el tamaño 9. Vamos introduciendo. Cuando notamos resistencia, ahora ya empezamos a picar. Aquí también aprovechamos para ver que la orientación de la osteotomía haya sido correcta. Y generalmente intentamos ir al vástago más grande posible. Esto es un 10. Vemos que tenga una buena estabilidad. Vemos que no se mueve, que es estable. Y si nos gusta, pues ya lo retiramos y yo antes de seguir preparando ya directamente pongo el implante definitivo. No me gusta dejar ninguna prueba, sino que ya directamente pongo el implante definitivo y así de esa manera protejo el primer metacarpiano porque al estar totalmente trabajado, pues es posible que si te apoyas con algún separador, pues puedas producir una fractura. Aquí vamos a hacer la osteotomía del trapecio. Como veis, justo en la parte más profunda de la concavidad, básicamente se reseca 1 milímetro, no se reseca más. Pero esto lo que nos aporta es poder quitar los osteofitos, tanto el osteofito que hay entre el primer y segundo metacarpiano como el osteofito volar con un escoplo acabamos de separar esa osteotomía y con la gubia pues vamos resecando los fragmentos que generalmente están enganchados a la cápsula volar. Cuando ya vemos que la superficie es completamente plana, es mucho más fácil orientarte en esa situación y una vez ya tienes una superficie plana y es fácil orientarte, buscas que el cótilo quede implantado en el centro del trapecio, siempre un poquito más volar, ya que la base del metacarpiano y el cuello tiene un offset. Entonces es lo que habíamos comentado, ese offset de 7 grados. Yo intento irme un poquito más volar para que el metacarpiano quede orientado en el centro del trapecio. Eh, yo utilizo este tipo de fresas de dentista para iniciar la preparación del cótilo. Como podéis ver, con esto pues te orientas muy bien, puedes trabajar perfectamente y una vez ya tienes ese orificio, pues ya vas directamente al paso del trabajo del fresado del cótilo manual. De nuevo intentamos ir al cótilo más grande que podamos, siempre respetando las paredes del trapecio. Este es el paso más importante, el paso que hace que esta artroplastia pues, a largo plazo vaya a funcionar. Ahí podéis ver cómo orientamos la preparación del cótilo, profundizamos un poquito más y aquí vemos cómo se posiciona el cótilo definitivo. Yo prefiero orientarlo y inicialmente lo aprieto manualmente porque de esa manera no pierdo la orientación porque una vez lo golpeas puede ser que el cótilo pierda un poquito la orientación. Intento enrasarlo en todos los planos justo al nivel de la osteotomía que hemos hecho y una vez eso ya está hecho, entonces ahí sí que ya lo impacto para que profundice y se quede press fit a todo el labrado que hemos hecho. Una vez ya están los implantes definitivos, el cuello sí que son pruebas. Hay 4 tamaños de cuello, generalmente hay 3 disponibles. Y yo actualmente lo que intento es que la prótesis sea estable, tenga poco pistonaje, pero que sea lo menos tensa posible. Es decir, en caso de igualdad de condiciones, intento elegir la más corta, ya que evito el efecto del impingement al quitar todos los osteofitos con todas las osteotomías que hago y no necesito que el implante sea muy largo.
Si el implante es muy largo y hay mucha tensión, generalmente el movimiento y el dolor puede aumentar. Por lo tanto, yo prefiero poner cuellos cortos y como os he comentado, pues aquí podéis ver cómo liberamos la primera corredera extensora en el mismo procedimiento. Una vez ya hemos elegido el tamaño del cuello, aquí podéis ver una artroplastia de doble movilidad. Procedemos a poner el cuello definitivo, lo impactamos y lo reducimos. Veis que es un cuello corto, no es un cuello muy largo. Las prótesis estándar siempre necesitaban cuellos largos para darle mayor estabilidad, pero las de doble movilidad no necesitan tanta tensión, lo cual yo creo que también favorece que los resultados clínicos sean mejores. Ahí podéis ver cómo intraoperatoriamente pues testamos todos los movimientos para ver que realmente intraoperatoriamente pues no se luxa en ningún plano. Una vez ya hemos puesto el implante definitivo, pues cerramos la cápsula y cerramos piel. Y yo generalmente les pongo una férula antiálgica durante una semana y a la semana les retiro la férula y ya les permito iniciar el balance articular. No los envío a rehabilitación, generalmente rehabilitan ellos solos, no necesitan ningún tipo de rehabilitación accesoria porque realmente la recuperación pues es muy sencilla. Entonces, como conclusiones, a la pregunta de si existe alguna artroplastia ideal para reconstruir la articulación trapecio-metacarpiana, pues lamentándolo mucho todavía no. Aunque parece que ya estamos cerca de una respuesta, todavía no podríamos decir que hay una artroplastia que sea superior al resto. Yo puedo tener mis preferencias, pero la literatura todavía no lo defiende. De momento, aunque la literatura defiende que las artroplastias no biológicas no son las mejores, creo que es cuestión de tiempo que las cosas empiecen a equipararse, porque es verdad que la opinión de los cirujanos ha cambiado radicalmente y desde hace unos años, yo al principio cuando ponía artroplastias había mucha gente que era reticente y actualmente muchísimos cirujanos han virado y ya están utilizando las artroplastias. Las artroplastias no biológicas pues tienen unos aspectos negativos, como hemos comentado, como pueden ser las complicaciones y además el tema económico, aunque se está trabajando en ello para tratar de minimizarlas. El hecho de la doble movilidad pues ha minimizado mucho las complicaciones iniciales, como la tasa de luxación, y hemos de ver a largo plazo, que en esto no hay tantos estudios, cómo influye en el hecho de los aflojamientos de los componentes y si esto realmente aporta pues una mayor supervivencia en este tipo de implantes. En cuanto a lo positivo, pues mantienen el movimiento articular, disminuyen el dolor y el acortamiento del pulgar, mejoran la fuerza y además pues facilitan una recuperación precoz que creo que también es muy importante. Los pacientes están muy satisfechos, se reincorporan a su trabajo o a sus actividades muy rápido y lo más habitual es ver un paciente a las 6 semanas que está al 90-95% de sus posibilidades, que eso con cualquier otra técnica, la verdad es que es muy difícil. Así como conclusiones, pues la principal ventaja de las artroplastias totales trapecio-metacarpianas es lo que comentábamos, la recuperación funcional precoz, el aumento de la fuerza en el postoperatorio. Esto es uno de los únicos implantes que se ha visto que aumentan la fuerza en el postoperatorio. El resto de técnicas disminuyen el dolor, pero la artroplastia, además de disminuir el dolor, pues también aumentan la fuerza en el postoperatorio. Y luego que la fisioterapia es muy sencilla. De hecho, simplemente utilizando el pulgar en su vida diaria, los pacientes se recuperan sin grandes problemas. La doble movilidad pues, ha disminuido el índice de complicaciones y yo también diría que ha simplificado la curva de aprendizaje. Antes pues era un implante y una cirugía que era relativamente exigente y hoy en día yo creo que se ha simplificado mucho esta curva de aprendizaje y también hace que el uso de las artroplastias pues esté aumentando mucho. Eso y además que las indicaciones pues cada vez son mayores, como lo que hemos podido ver, que hoy en día pues las artrosis grado 4 incluso se pueden rescatar algunas trapecectomías
con implantes. Por último, pues nada, un poquito de publicidad. Hace ya un tiempo que hemos empezado con la academia. Como sabéis, yo soy el director del Institut de la Mà y bueno, a través de la academia pues hemos centralizado todo lo que es la formación del Institut de la Mà, todo lo que son los temas de los fellowships, de las estancias, todos los cursos que organizamos. Em, y de hecho también pues hemos empezado una membresía con algunos cirujanos, somos más o menos ahora unos 15, pues que hacemos una reunión semanal en las que se discuten casos clínicos, se discuten algunos casos, estamos trabajando todos juntos en desarrollo de artículos científicos, algunos relacionados por ejemplo con las artroplastias y nada, todos los que estén interesados, pues nada, aquí tenéis el mail de contacto y seréis todos bienvenidos. Y nada, aquí tenéis pues nada, todas mis formas de contacto, las redes sociales, las páginas web y nada, cualquiera que esté interesado en alguno de los artículos que hemos comentado o en cualquier cosa que podamos solucionar, pues aquí tenéis mi contacto y nada, yo encantado de poder charlar y de dialogar con todos vosotros. Y ya está, nada. Si quien quiera hacer alguna pregunta, pues las puede dejar en el chat. Espero que haya preguntas porque si no, yo conmigo mismo va a ser difícil hacerme preguntas. O sea que nada, estoy esperando vuestras preguntas. Si tenéis alguna duda, pues ahora es el momento de poderlo solventar. Allí. A ver, la primera pregunta de Gabriel Meritano, Alejandro Gabriel Meritano. Excelente presentación. ¿Qué parámetros tomas en cuenta para guiarte al hacer la osteotomía del trapecio de manera que quede paralela a la STT? ¿Hay algún movimiento que limitas en el postoperatorio para minimizar el riesgo de luxación? Y en el caso de trabajadores manuales, ¿consideras que puede volver a su actividad habitual? Mira, vamos a empezar. A ver, en el caso de trabajadores manuales, ¿consideras que pueden volver a su actividad habitual? La verdad, mira, yo tengo algunos pacientes, recuerdo cocineros, recuerdo lampistas, trabajadores de fuerza que han vuelto a trabajar sin limitación. A largo plazo tendremos que ver si el hecho de hacer toda esa fuerza acorta la supervivencia del implante, pero para mí, pues hoy en día no es un factor limitante y algunos trabajadores que son por cuenta propia, que son autónomos, han vuelto a trabajar, varias peluqueras y muy satisfechos porque la recuperación es muy rápida, que es lo que ellos necesitan, y sin limitaciones en cuanto a la fuerza y en cuanto a poder desarrollar el trabajo, ¿vale? ¿Hay algún movimiento que limitas en el postoperatorio para minimizar el riesgo de luxación? Yo el otro día lo estábamos revisando, con las artroplastias de doble movilidad no he tenido ninguna luxación. Con las que eran estándar sí que había tenido luxaciones, pero con las de doble movilidad no he tenido ninguna. Y yo creo que es un mal síntoma si tienes que limitar algún tipo de movimiento en el postoperatorio inmediato. Eso, mal asunto. Eso significa que la prótesis probablemente se vaya a luxar. Si intraoperatoriamente tienes alguna duda, ves que se luxa con según qué movimiento, yo no sé, yo igual dudaría, igual es mejor retirar la prótesis y hacer una suspensión, la verdad. Em, Luego, en cuanto a lo del tema de la osteotomía, yo lo que generalmente hago es eso, me oriento, intento despegar al máximo la cápsula para ver muy bien la osteotomía. Veo los dos osteofitos, tanto el osteofito que hay entre el primer y segundo metacarpiano como el osteofito volar. Entonces hago una osteotomía justo en la parte más profunda de la concavidad y allí reseco, nada, subcondral, 1 milímetro, porque claro, resecar mucho trapecio hace que entres en hueso esponjoso y eso puede facilitar que la prótesis, que el cótilo a largo plazo se afloje. Entonces yo intento resecar lo mínimo para que el hueso sea todavía pues muy escleroso, que sea duro y ahí es donde intento impactar el trapecio.
En cuanto a la orientación, pues generalmente si te fijas es que a la que haces la osteotomía basándote eso en la base de la concavidad ya te queda paralela a la STT y con eso es con lo que me oriento. Saludos de Juan Varela. Eh, Ana Hernáiz. Ante una prótesis dolorosa a partir de las 6 semanas, habiendo liberado la primera corredera, ¿cuál consideras que es la causa? Pues, a ver, generalmente yo solo recuerdo dos pacientes que la prótesis haya sido dolorosa. En todo lo que he leído en la literatura, en mi caso, fueron dos prótesis estándar y fue por, yo creo, demasiada tensión del implante. Si el implante tiene mucha tensión, el cuello es muy largo para que el implante sea estable, eso puede generar dolor. Y en esos dos casos, a pesar de que la prótesis estaba bien implantada, no estaba aflojada, al final las tuve que retirar y los pacientes mejoraron. Pero también he leído algunos pacientes que tienen ciertas intolerancias, no alergias, pero sí intolerancias a algunos componentes de la aleación del implante. Entonces, bueno, a ver, pasadas 6 semanas, pues 6 semanas es poco tiempo, puede ser cualquier cosa, puede ser una sinovitis, puede ser una tenosinovitis, yo me esperaría. Eh, yo, si es un implante de doble movilidad, no creo que sea la tensión, porque no creo que les haya puesto tan tenso, yo creo que me esperaría, pero bueno, esos son los dos motivos principales que yo he podido identificar. Espero haberte resuelto la duda, Ana. Si no, pues nada, me vuelves a escribir y lo comentamos. Fernando Juárez, hombre, súper Fernando, el grande. Fernando Juárez es un súper ilustrador. De hecho, tengo ilustraciones suyas sobre esta técnica, no las he podido no las he podido poner, las quería poner en la charla, pero es que no me ha dado tiempo porque al final voy muy justo de tiempo siempre. Eh, hola Sergi, gracias por la charla. Quiero saber cómo mides el límite de la profundidad del labrado del trapecio para colocar el cótilo. Em, a ver, o sea, hay gente que es amante del tema del pre-planning quirúrgico. Yo la verdad es que no lo mido porque, o sea, veo las radiografías y si realmente tiene un trapecio normal, los cótilos son mucho más anchos que profundos. Porque de hecho más de o sea, la mitad de la cabeza sobresale del cótilo. Entonces, generalmente eso no suele ser un problema. Es muy raro o sea, se han identificado casos de fracturas del trapecio. Generalmente las fracturas del trapecio se deben a dos motivos. Uno, o porque rompes una de las paredes porque en realidad no es pared real, sino que es osteofito y al no hacer la osteotomía igual no estás justo en el centro, te has cupido un poco hacia un lateral y estás picando sobre un osteofito, se rompe el osteofito, se rompe la pared y te quedas sin poder implantar el cótilo. O el segundo motivo es porque picas muy profundo, picas en la superficie condral de la articulación STT y acabas partiendo el trapecio por la mitad. A mí no me ha pasado nunca, pero bueno, lo puedes medir radiológicamente y tenerlo en cuenta. Yo intraoperatoriamente, ya te digo, la osteotomía, hay mucha gente que le da miedo hacer la osteotomía distal del trapecio porque dicen que pierden cantidad de hueso. Ya te digo que yo la osteotomía pierdo 1 milímetro y intento ir sobre hueso escleroso para no aflojar el cótilo. Eh, y eso es un poco la recomendación que te puedo dar. Eh, Quería preguntarte qué técnica consideras más adecuada en pacientes menores de 50 años con artrosis grado 2-3. Ricardo Serna. Pues depende un poco, depende un poco. Yo realmente, mira, estamos escribiendo un artículo y de hecho a varios pacientes menores de 50 años les he implantado artroplastias, porque creo que los pacientes se recuperan muy bien y porque creo que es un procedimiento poco agresivo y que no pierdes stock óseo. Entonces estamos escribiendo un artículo en el que hemos revisado ante artroplastias fallidas
resultados de una resección del trapecio y de una suspensión mediante un botón, mediante mini tie rope. Y hemos comparado los resultados entre ese procedimiento de forma primaria, es decir, directamente resecar el trapecio e implantar un mini tie rope, versus pacientes que en artroplastias fallidas hemos tenido que quitar la prótesis, quitar el trapecio y hacer una suspensión. Y el resultado es el mismo. Con lo cual, el rescate de las prótesis, cuando se tiene que hacer, que ya te digo que con las artroplastias de doble movilidad eso va a cambiar radicalmente, pues el rescate es relativamente sencillo, con lo cual es un punto a favor de todavía pensar que las artroplastias son la mejor indicación. Entonces, pues yo antes hacía procedimientos artroscópicos, hacía una hemiterapectomía y una suspensión, pero hoy en día, incluso para pacientes menores de 50 años, suelo implantarles artroplastias y la verdad es que los pacientes están contentos y con buenos resultados. Por lo tanto, en eso he cambiado un poco y ahora también estoy utilizando artroplastias en pacientes jóvenes. Ya hay artículos con supervivencias a 20 años de más del 80%, 80 y casi 90%, a más de 20 años. Y son implantes que todavía no eran de doble movilidad. O sea que imagínate en el futuro, yo creo que eso va a aumentar. La pregunta era de Ricardo Serna. Espero haberte respuesto. Javier de Miguel, muy buenas tardes. Cuando tienes un paciente que es trabajador manual de fuerza, como un camionero, ¿indicas de entrada la artroplastia o una artrodesis? Pues artroplastia, y también publicamos un artículo que también lo tenemos, y de hecho he hecho varios casos de recambios, digamos, de salvatajes de artrodesis o de artrodesis fallidas a artroplastias. Entonces yo la artrodesis la verdad es que no la utilizo, no la he utilizado nunca, incluso en trabajadores de fuerza. Y para trabajadores de fuerza yo considero que la artroplastia no me parece una contraindicación y de hecho pues esto ya lo había respondido, lo utilizo y los pacientes pues es que además los trabajadores de fuerza suelen ser hombres y yo no sé por qué motivo los hombres, los resultados de las artroplastias todavía son mejores que el de las mujeres. Se recuperan más fácilmente, más rápidamente. Los hombres están súper satisfechos con las artroplastias, con lo cual, pues yo personalmente utilizo las artroplastias. Julio Adrián Martínez, en el caso de complicaciones, luxación o aflojamiento, ¿cómo rescatas la artroplastia? ¿Qué opinas del cótilo de rescate que tienen algunas casas comerciales? Hay algunas casas comerciales que tienen cótilos o más grandes, cótilos del 10 o cótilos cementados. También hay descritos algunos casos en los que ponen injerto óseo y ponen un cótilo. Yo personalmente, las únicas prótesis que he rescatado y que he continuado con artroplastia han sido por luxaciones con prótesis estándar en las que quité el cótilo por una mala orientación, no porque estuviese aflojado, y cambié el cótilo, cambié la orientación o puse cótilos de estos con ceja que eran restrictivos. Eh, Nunca he rescatado una prótesis cambiando los componentes o una prótesis aflojada con un cótilo cementado. Yo generalmente en esos casos, a no ser que el paciente me lo diga claramente, me parece demasiado arriesgado volver a poner un cótilo y entonces lo que suelo hacer es retirar la prótesis y hacer una suspensión con microlink o con mini tie rope y los resultados en esos casos son comparables a un mini tie rope, a una trapecectomía y un mini tie rope primario. Con lo cual, es lo que comentábamos, las prótesis se rescatan relativamente bien, relativamente fácil y además con buenos resultados, lo cual considero que también es algo que hay que tener en cuenta.
¿Hay algún manejo especial que le des a los tejidos blandos, ligamentos, cápsula? Pues la capsulotomía es longitudinal, como hemos comentado, y en cuanto al ligamento, pues como el implante es estable de forma intrínseca, lo que se intenta es liberar todos los ligamentos para poder tener un buen acceso a todas las superficies articulares. O sea que, bueno, no hay no hay un tratamiento específico de los ligamentos. Beatriz Mirón, la artroplastia con trapecectomía colocada directamente entre el meta y el escafoides, no acorta el pulgar o genera alguna limitación de movimiento o fuerza. Pues, a ver, hay algunos trucos para hacer esa técnica. Yo creo que en el futuro probablemente se diseñen cuellos más largos o cuellos con un offset especial, porque evidentemente ahora estamos pues con lo que tenemos intentando adaptarnos. Yo te tengo que decir, esto tiene que quedar claro. Cuando yo voy a rescatar una trapecectomía previa y intento ponerle una prótesis colocando el cotilo en el escafoides, más o menos en el 50-60% de los casos tengo éxito. 4 de cada 10 no puedo poner la prótesis porque es inestable, ¿vale? Entonces, os lo digo para que vayáis preparado con algún otro tipo de método por si acaso. No acorta el pulgar. No acorta el pulgar porque lo que haces es elegir un vástago muy grande, más grande de lo que tocaría, con lo cual no lo puedes introducir del todo, con lo cual no metes el vástago del todo y entonces el vástago sobresale y ganas ahí pues un tramo. Además eliges el cuello más largo que hay, con lo cual generalmente pues no queda acortado y además recuerda que el pulgar ya está cortado, ya está cortado porque le han quitado el trapecio, con lo cual el pulgar ya está cortado y tú le estás dando más longitud, con lo cual no acorta el pulgar ya venía corto. Y si genera alguna limitación de movimiento de fuerza, pues no. Yo en los pacientes en los que sí que puedo acabar poniendo el implante, la verdad es que el resultado es bueno y satisfactorio. El querido Alvin Solano, que también es miembro de la membresía de la academia, como siempre, muy activo. ¿Alguna experiencia personal en el uso de este tipo de prótesis en pacientes reumáticos? Eh, pues que yo recuerde, creo que no, porque la mayoría de pacientes reumáticos que tengo, pues les he tratado las metacarpofalángicas o las interfalángicas, pero no he tratado las trapecio-metacarpianas. Los pacientes reumáticos generalmente en el pulgar toleran muy bien el dolor y no suele ser un motivo de queja en cuanto al dolor. Sí que algunos presentan pulgares en Z y mucha deformidad, pero no suelen ser dolorosos. Y claro, tratar esa deformidad tan severa con una artroplastia me parece muy arriesgado. La verdad es que no tengo experiencia. Si te refieres a la tasa de aflojamiento, pues en general en todos los pacientes reumáticos la tasa de aflojamiento es mayor, pero es que ya con esa deformidad tan severa me parecería riesgoso. No lo sé, de momento no tengo experiencia en ello, veremos en el futuro, pero bueno, sí, buena pregunta. Si debes corregir una hiperextensión de la metacarpofalángica que parcialmente corrige con implante definitivo, ¿qué técnica prefieres? Esta es una pregunta muy buena de Juan Varela. Eh, yo con los implantes estándar, como les daba mucha tensión, porque les tenías que dar más tensión para que los implantes fuesen estables, es verdad que los pacientes corregían mejor, porque al darle tensión, pues la metacarpofalángica generalmente ya no tendía a hiperextenderse, ¿no? A hacer un pulgar en Z. Generalmente suelo hacer artrodesis del sesamoideo, pero ya hace mucho tiempo que no lo utilizo, porque al final, entre que tienes una artroplastia debajo, que ya le pone cierta tensión articular,
y además haces un sistema de tensión en la metacarpofalángica, me parece que traspasas mucha energía a la trapecio metacarpiana y el riesgo de luxación yo creo que aumenta. Si bien es cierto con las de doble movilidad esto ya no sucede, yo generalmente me espero, no suelo asociar las dos técnicas en el mismo procedimiento. Si veo que a largo plazo la metacarpofalángica les molesta, pues suelo hacer artrodesis del sesamoideo radial, pero no, ahora no lo hago en el mismo procedimiento. Me espero a un segundo tiempo y generalmente no lo precisan porque al darle longitud al pulgar, pues eso compensan y mejoran. Eh, Eso es un poco lo que yo hago. Como siempre, Juan, preguntas muy buenas y muy inteligentes. Eh, Andrés Albial, gran charla, recomienda el sistema canulado para alguien que está recién comenzado en este tipo de artroplastias. Hoy en día, las artroplastias lo que hacen es, tú puedes poner un Kirchner en el centro del trapecio, ¿no? Puedes poner un Kirchner y entonces todo el sistema de fresado y el labrado pues va canulado, entonces digamos que vas al centro del trapecio y es más difícil equivocarte, ¿no? También pues puedes ir haciendo escopia, que yo no hago escopia para orientarte que realmente estás en el centro y yo creo que sí, que en los primeros, aunque la doble movilidad haya simplificado mucho la curva de aprendizaje, siempre ser precavido yo no creo que sea mala idea, sobre todo con los primeros casos. Cuando ya vas ganando confianza, pues puedes obviar esos pasos porque realmente pues yo creo que son más un margen de seguridad que una realidad que realmente sean necesarios. Pero bueno, sí, se pueden utilizar bueno, es una buena pregunta en el sentido de que a pesar de que la curva de aprendizaje se ha simplificado, pues las casas comerciales lo que están haciendo es desarrollar sistemas para todavía pues simplificar, objetivar y hacer que las series sean más homogéneas. Sí, me parece que para gente que empieza pues es una buena alternativa. Otra pregunta de Juan Carlos Salazar. ¿Existe algún movimiento que el paciente postoperatorio deba evitar o, mejor dicho, limitar? No. Eso es que si eso sucede intraoperatoriamente, eso ya es un signo de mal pronóstico. Eh, yo no, o sea, intraoperatoriamente tienes que forzarle, tienes que doblar la metacarpofalángica a tope, hacerles aducción, extensión, antepulsión y, y lo más probable es que no se luxe, menos con las de doble movilidad. Si intraoperatoriamente tú ves que se luxa con cierta facilidad, pues en esos casos no sé qué decirte, porque yo generalmente si sucede eso no me quedo tranquilo y generalmente ya hace mucho tiempo que no me sucede y menos con las de doble movilidad, porque si tú implantas bien el cótilo, haces una buena osteotomía, te orientas bien, centras el cótilo, ya eso es muy difícil que suceda. Y si te sucede porque pues el cótilo se te ha ido un poco a una esquina, se te ha ido a tal, no está bien orientado y aún así, no sé, yo si me sucede, entonces lo reviso todo. Digo, a ver, aquí algo pasa. Hago escopia, veo que el cótilo esté bien centrado. Si el cótilo no está bien centrado, hay algún problema, yo casi prefiero quitar la prótesis y hacer una suspensión, porque es que te evitas complicaciones secundarias. Si la prótesis se luxa intraoperatoriamente, es muy probable que se luxe postoperatoriamente, con lo cual yo cuando pasa eso ya pues es un signo de mal pronóstico. Eh, y por último, ¿la neurapraxia o axonotmesis del radial es una complicación frecuente? No, es una complicación muy infrecuente. Eh, o sea, tienes que hacer un plano subcutáneo y entonces en un plano recto ir en profundidad para intentar pues obviar todas esas ramas sensitivas y entonces una vez ya estás en un plano más profundo, pues ya te separas para no lesionar todas esas ramas sensitivas.
La tenosuspensión con vástago o sin vástago es su preferida para tratar el aflojamiento si es que opta por el retiro del implante. Cuando retiramos el implante, intentamos retirar el vástago. No siempre es posible porque el vástago, pues, prende con mucha fuerza y cuando esto no es posible, pues dejamos el vástago. De hecho, este artículo que vamos a publicar, pues hay varios casos en los que incluso con el vástago, pues puedes buscar ahí una esquinita, aunque el vástago ocupe mucho, puedes pasar el microlink o el mini rope por una de las corticales pegadito al vástago y hacer una suspensión. Entonces, bueno, si se puede quitar, yo prefiero quitarlo, aunque quede esa cierta debilidad del metacarpiano. Luego, generalmente eso no es un problema, pero si no se puede quitar, pues lo dejo y también buscando esa cortical, pues hago ese tipo de suspensión. ¿Algún parámetro? Esta pregunta era de Diego Clarós, que también es miembro de la membresía. Eh, Quetzali Luque, buen día, gracias por la presentación. Doctor, ¿algún parámetro para elegir la longitud del cuello y evitar una longitud excesiva que ocasione dolor? Mira, yo si la artroplastia es de doble movilidad, intento poner, para mí, intento poner el cuello más corto posible porque como os he explicado, hago osteotomías de todos los osteofitos con la intención de evitar impingement y evitar posibles luxaciones debido al impingement. Entonces, como estoy tranquilo de que he quitado todos los osteofitos, intento elegir el cuello más corto. Cuando tú eliges el cuello más corto, ¿qué sucede? Que la mayoría de las prótesis pistonean, ¿no? Y da cierto miedo tirar del dedo y que la prótesis pistonee mucho. Pero mi experiencia es que aunque la prótesis pistonee, eh, no se luxan, aunque le extraccionen del dedo. Y sin embargo, si pones una prótesis muy larga, pues eso sí que puede generar dolor. Por lo tanto, yo intento ir a los cuellos más corto posible. Si te da miedo que pistoneen mucho, pues en vez de un cuello largo, pones un cuello medio. Pero en general, el cuello corto da mucho movimiento y los pacientes están muy confortables y para mí es mi favorito. Robinson Andrés Mantilla, ¿qué tan común es la lesión de la arteria radial? Pues muy poco común, vaya, por lo menos en mis manos. Yo intento, o sea, la arteria radial la veo cuando voy a hacer un implante de STT, la hinca, la diseco y la parto. O sea, al final la cirugía de mano, al contrario por ejemplo, la cirugía de cadera, donde intentan evitar ver el nervio ciático, pues nosotros vamos a buscar las estructuras, las identificamos, las separamos y si la identificas, la disecas, la separas, pues es difícil que la dañes. Con lo cual, yo te diría que es muy, 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 muy poco común. Y hasta aquí han llegado las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vale, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, pues nada. Damos por zanjado la charla. Muchas gracias a todos los asistentes. La verdad es que no he podido ver ni cuántos participantes había porque esto de presentar con Zoom es bastante estresante. Van apareciendo pop-ups por todos lados diciéndote la gente que se ha añadido. Pero nada, la semana que viene tendremos una charla muy interesante sobre osteotomías intraarticulares de radio distal. Y nada, agradeceros a todos el compromiso por conectaros a las charlas de forma recurrente y nada, hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien.